Imagina desaparecer en un instante, rodeado de cientos de personas, a plena luz del día, y que ninguna de ellas pueda explicar qué pasó. Esto no es una película. Esto ocurrió en México, y hasta el día de hoy nadie tiene una respuesta. El 14 de febrero de 2005, la ciudad de Monterrey se preparaba para celebrar el Día del Amor. Las calles del centro estaban llenas de parejas, familias, vendedores ambulantes ofreciendo rosas y globos. El ambiente era de fiesta, de normalidad absoluta. Nadie imaginaba que esa tarde quedaría marcada por uno de los casos más perturbadores en la historia de desapariciones en el país. Lucía Mendoza Garza tenía 23 años. Trabajaba como cajera en una tienda departamental ubicada en el corazón de la zona comercial más transitada de la ciudad. Era una joven común, sin enemigos conocidos, sin deudas, sin problemas aparentes. Sus compañeros de trabajo la describían como reservada pero amable. Su familia la esperaba esa noche para cenar juntos. Ese día, Lucía terminó su turno a las 6 de la tarde. Sus compañeras la vieron cambiarse de ropa en el vestidor, despedirse con un gesto de la mano y salir por la puerta principal del establecimiento. Las cámaras de seguridad de la tienda captaron el momento exacto. 18 horas con 3 minutos. Lucía cruza el umbral, da 4 pasos hacia la banqueta y entonces la imagen se corta. No fue un error técnico. La grabación continúa normalmente un segundo después, pero Lucía ya no está en el cuadro, como si nunca hubiera existido. Los investigadores revisaron las cintas una y otra vez. Entrevistaron a los transeúntes que aparecían en la grabación. Había al menos 15 personas en un radio de 10 metros alrededor de Lucía en ese momento. Un vendedor de periódicos, una pareja de ancianos, un grupo de adolescentes, un hombre con traje que hablaba por celular. Todos fueron localizados e interrogados en las semanas siguientes. Ninguno recordaba haber visto a Lucía. Ninguno notó nada extraño. El vendedor de periódicos, cuyo puesto estaba a menos de 3 metros de donde ella desapareció, juró que en ese instante estaba mirando directamente hacia esa dirección. No vio a nadie. La familia de Lucía reportó su desaparición esa misma noche, cuando no llegó a cenar. Al principio, las autoridades trataron el caso como un abandono voluntario. Una joven que decide irse sin avisar. Sucede más de lo que quisiéramos admitir. Pero la madre de Lucía insistió. Su hija no haría eso, no sin su bolso, que quedó en el vestidor de la tienda, no sin su teléfono celular, que también permaneció ahí, no sin despedirse. Los primeros días de investigación arrojaron más preguntas que respuestas. El novio de Lucía tenía una coartada sólida, confirmada por múltiples testigos. No había señales de violencia en ningún lugar cercano. No había vehículos sospechosos captados por otras cámaras de la zona. Era como si la tierra se la hubiera tragado en el espacio entre un paso y otro. Entonces llegó el primer dato que cambió todo. 3 semanas después de la desaparición, una mujer se presentó en la delegación de policía. Se identificó como Marta, vendedora de flores en la misma calle. Dijo que no había querido hablar antes por miedo, pero que ya no podía dormir guardando ese secreto. Marta afirmó que ese 14 de febrero, minutos antes de las 6 de la tarde, vio algo que la perturbó profundamente. Un hombre parado frente a la tienda donde trabajaba Lucía, inmóvil como una estatua durante más de 1 hora. No compraba nada, no hablaba con nadie. Solo miraba hacia la entrada del establecimiento. Marta lo describió como alguien de complexión delgada, cabello oscuro, rostro que ella no pudo distinguir bien porque usaba una gorra. Lo que más la inquietó fue su quietud. Una quietud antinatural, dijo, como si no respirara. Los investigadores buscaron a ese hombre en las grabaciones de seguridad. Revisaron cada ángulo disponible de las cámaras de los comercios aledaños. Encontraron algo que los dejó helados, pero lo que descubrieron en esas cintas nadie lo esperaba.
En una grabación de una joyería ubicada diagonal a la tienda departamental, se aprecia claramente a un hombre que coincide con la descripción de Marta. Está de pie, sin moverse, durante exactamente 1 hora y 42 minutos. La cámara lo capta de perfil. Nunca voltea hacia ella. Nunca se mueve más que para respirar. Y en el momento preciso en que Lucía sale de la tienda, el hombre da un paso adelante, solo uno. La grabación se interrumpe en ese instante por un cambio de cinta programado. Cuando la imagen regresa, 30 segundos después, el hombre ya no está. Lucía tampoco. La policía difundió la imagen del sospechoso en los medios locales. La calidad era pobre, el rostro apenas distinguible bajo la gorra, pero algo en esa silueta generó una reacción inesperada. En las siguientes 2 semanas, la línea de denuncias recibió más de 40 llamadas de personas que aseguraban haber visto al mismo hombre en diferentes puntos de la ciudad, a diferentes horas, siempre inmóvil, siempre observando. Un taxista reportó haberlo visto parado frente a una escuela primaria durante toda una mañana. Una enfermera del hospital universitario dijo que lo encontró en el estacionamiento, mirando hacia la entrada de urgencias 3 noches seguidas. Un vigilante de un centro comercial aseguró que lo había echado del lugar en al menos 5 ocasiones durante el mes anterior a la desaparición de Lucía. Ninguno de estos avistamientos pudo ser verificado con grabaciones, pero la coincidencia en las descripciones era inquietante. Siempre la misma complexión, siempre la gorra, siempre esa quietud que todos describían con la misma palabra: antinatural. El caso tomó un giro todavía más oscuro cuando los investigadores decidieron revisar los archivos de desapariciones no resueltas de los últimos 5 años en la zona metropolitana. Buscaban patrones, similitudes, cualquier conexión que pudiera darles una pista. Encontraron 3 casos con características perturbadoramente similares. En 2002, una estudiante de preparatoria desapareció al salir de su escuela en el municipio de San Nicolás. Había testigos a su alrededor. Nadie vio nada. En 2003, una madre de familia se esfumó en el estacionamiento de un supermercado en Guadalupe. Su esposo la esperaba en el auto, a menos de 20 metros. Cuando volteó a buscarla, ella ya no estaba. El carrito de compras quedó abandonado a medio pasillo. En 2004, una joven de 19 años desapareció durante una feria en Apodaca. Estaba con un grupo de amigas. Se separó para ir al baño. Nunca llegó. Nunca volvió. El baño estaba a 30 metros de donde sus amigas la esperaban. 3 mujeres jóvenes. 3 desapariciones en espacios públicos, rodeadas de gente. 3 casos sin testigos útiles, sin evidencia física, sin explicación. Los investigadores comenzaron a trabajar bajo la hipótesis de un depredador serial, alguien metódico, paciente, que estudiaba a sus víctimas durante largos periodos antes de actuar, alguien que sabía exactamente cómo desaparecer sin dejar rastro en medio de una multitud. Pero había algo que no encajaba. En ninguno de los casos anteriores se había reportado un hombre observando, o quizás sí lo habían visto, pero nadie lo había considerado relevante. Nadie había preguntado. Los detectives decidieron reentrevistar a las familias y conocidos de las víctimas anteriores. Les mostraron la imagen borrosa del hombre de la gorra. Lo que obtuvieron fue escalofriante. La hermana de la estudiante desaparecida en 2002 recordó que, semanas antes del incidente, su hermana le había comentado que un hombre la seguía con la mirada cada vez que salía de la escuela. Le pareció exagerado. No le dio importancia. El esposo de la madre de familia desaparecida en 2003 mencionó que su esposa le había dicho, días antes, que sentía que alguien la observaba cuando iba de compras. Él le dijo que eran imaginaciones suyas. Las amigas de la joven desaparecida en la feria en 2004 confesaron que, esa misma noche,
habían notado a un hombre que parecía seguirlas de puesto en puesto. Pensaron que era un borracho inofensivo, y eso fue solo el comienzo de lo que los investigadores estaban por descubrir. Al profundizar en los testimonios, emergió un detalle que nadie había conectado antes. Las 4 víctimas, incluyendo a Lucía, compartían algo más que su edad y género. Todas habían publicado fotografías en una plataforma de Internet que en ese entonces comenzaba a popularizarse en México, un sitio donde los usuarios subían fotos personales y cualquiera podía verlas sin necesidad de ser contacto. Los perfiles de las 4 mujeres seguían activos. Los investigadores los revisaron y encontraron que, en los meses previos a cada desaparición, las víctimas habían recibido mensajes de un usuario anónimo, mensajes breves, aparentemente inofensivos, un cumplido sobre una foto, una pregunta sobre el lugar donde fue tomada. Nada amenazante, nada que encendiera alarmas. El usuario nunca fue identificado. La plataforma, con servidores en el extranjero, no colaboró con las autoridades mexicanas. El rastro digital se perdió en un laberinto de direcciones IP falsas y cuentas desechables. El caso de Lucía Mendoza Garza permanece abierto hasta el día de hoy. Su familia sigue buscándola. Su madre, ahora una mujer mayor, mantiene un altar con su fotografía en la sala de su casa. Cada 14 de febrero, coloca flores frescas frente a la imagen y reza por un milagro que nunca llega. El hombre de la gorra nunca fue encontrado. Los avistamientos cesaron abruptamente después de que su imagen se difundió en los medios, como si supiera que lo estaban buscando, como si pudiera desaparecer él también, con la misma facilidad con la que hacía desaparecer a sus víctimas. Hay quienes creen que se mudó a otra ciudad, que continuó su cacería en otro lugar donde nadie conocía su silueta. Hay quienes piensan que murió, que algún accidente o enfermedad lo detuvo cuando la justicia no pudo. Y hay quienes sostienen una teoría más perturbadora, que nunca existió, que fue una construcción colectiva, una forma de darle rostro al vacío inexplicable que dejaron esas desapariciones. Pero Marta, la vendedora de flores, nunca cambió su versión. Hasta el día de su muerte, en 2018, insistió en que lo había visto, que había sentido su presencia antes de verlo, que había algo en él que no era del todo humano, no en un sentido sobrenatural, aclaró siempre, sino en el sentido de que había perdido algo esencial, algo que nos hace reconocernos como personas entre personas. Lo más aterrador de este caso no es lo que sabemos, es lo que nunca sabremos. ¿Cómo es posible que alguien desaparezca en un instante, rodeado de testigos, sin que nadie vea nada? ¿Qué mecanismo mental hace que una multitud mire sin ver, que decenas de ojos no registren lo que ocurre frente a ellos? Quizás no queremos ver. Quizás hay algo en nosotros que rechaza lo incomprensible, que borra automáticamente lo que no puede procesar. O quizás, simplemente, hay depredadores entre nosotros que han aprendido a moverse en los puntos ciegos de nuestra atención. En ese segundo en que parpadeas, en ese instante en que volteas hacia otro lado. Lucía Mendoza Garza salió de su trabajo un 14 de febrero, dio 4 pasos hacia la calle, y luego, nada. Si alguna vez sientes que alguien te observa, si notas una presencia que no deberías notar, si ves a alguien demasiado quieto en un lugar donde todos se mueven, presta atención, porque tal vez esa sensación, esa incomodidad que no puedes explicar, sea lo único que te separa de convertirte en el próximo misterio que nadie pudo resolver. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido esa mirada, esa presencia que no puedes ver, pero que sabes que está ahí. Y si quieres conocer más casos como este, el siguiente video ya te está esperando.